Resulta complejo analizar un proceso tan humano como las emociones, pero el desarrollo de las ciencias humanas y otras disciplinas han promovido la reflexión sobre este fenómeno. El análisis del discurso nos da cuenta de fenómenos que están visibles y ocultos en lo que enunciamos, entre ellos, cómo podemos sentir ciertas emociones ante determinados textos. En los estudios retóricos, la categoría del patos permite dimensionar esta situación. El efecto patémico es el que provoca la emoción en una situación de comunicación particular. Es decir, se considera cómo el contexto comunicativo influye en el desarrollo y presentación de dicha emoción. Además, este efecto da cuenta de las diversas pasiones que se pueden producir por distintos niveles discursivos. En el caso concreto de la enunciación, nos dice Pusch, puede lograrse por medio del empleo de ciertas palabras que describen y o desencadenan emociones de manera implícita e indirecta, solo cuando la situación de la enunciación se provee con la información necesaria para provocar tal efecto. Para nuestra propuesta de investigación, decidimos analizar 4 subcategorías que consideramos relevantes para identificar aquellas lexias y enunciados que permiten despertar pasiones. Estas subcategorías son los valores, los enunciados morales, los adjetivos y las figuras retóricas. Valores. En este nivel no partimos de una taxonomía porque consideramos que lo importante es encontrarlos de manera explícita en el texto, a través de las palabras y la situación enunciativa en la que aparecen. Enunciaciones morales. En este nivel decidimos analizar solo aquellas enunciaciones morales que aparecían de manera explícita, es decir, las que identificamos siempre y cuando apareciera un juicio subjetivo. Por ejemplo, si el candidato mencionaba que algo era bueno o malo, correcto o incorrecto, moral o inmoral, perfecto o espantoso, entre otros. Adjetivos. Son palabras que permiten caracterizar a los sustantivos. De acuerdo con las lingüistas argentinas, existen 3 tipos. Los adjetivos calificativos denotan propiedades del sustantivo. Son de uso frecuente y por lo general suelen tener valores opositivos. Los adjetivos relacionales muestran una relación del sustantivo con el ámbito en el que se inscribe. Su función es delimitar la interpretación e incorporar semánticamente un significado más explícito del espacio simbólico institucional. Los adjetivos adverbiales vinculan semántica y morfológicamente a determinadas clases de adverbios, especialmente aquellos que cuantifican o localizan. Figuras retóricas. Recursos que los hablantes utilizan con el objetivo de persuadir y generar en muchos casos emociones en los receptores. Aunque existen diferentes tipos de figuras retóricas, para fines de este trabajo decidimos solo identificar y analizar algunas de las más comunes, como anáfora literaria, catáfora, hipérbole, metáfora, sinécdoque, sinonimia, pleonasmo y metonimia. Anáfora. Aparece con la relación existente entre un elemento del discurso y otro elemento del mismo discurso que ha aparecido anteriormente o por repetición. Se encuentran en los pronombres o determinativos. Anáfora literaria. Recurso literario que se utiliza para repetir una idea. Este recurso se da con la repetición de una lexia que no solo aparece con pronombres, sino con otras formas semánticas, como los verbos, adjetivos, adverbios y otros. Catáfora. Aunque es un fenómeno menos frecuente que la anáfora, se encuentra cuando no se sabe de quién se está hablando hasta que aparece después el sujeto u objeto del que se enuncia. Sintácticamente lo podemos encontrar cuando aparece un elemento que remite a otro formulado posteriormente. Vemos el siguiente ejemplo. Todos se preguntan
y con razón, de qué has vivido los últimos 13 años. Es hora de que nos lo aclares, López Obrador. Aquí vemos que el enunciador señala al sujeto del que habla hasta el final del enunciado. Hipérbole. Figura retórica que consiste en la sustitución del término propio por uno que rebasa semánticamente los límites de la verosimilitud, es decir, por otro que resulta exagerado. Se encuentran adjetivos que aumentan o disminuyen el objeto o la situación. Tenemos el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, donde dice: el ánimo de la gente está creciendo como si fuera a estallar de felicidad. Metáfora. Es un procedimiento de creación de nuevos sentidos en el lenguaje coloquial, aunque no nos demos cuenta de su existencia. Metonimia. Consiste en la sustitución de un término propio por otro que se encuentra con él en una relación real de contiguidad lógica y o material. Esto quiere decir que sustituye una relación que puede indicar una conexión causal, temporal, espacial, funcional, entre otros. La metonimia es un recurso que se utiliza de manera frecuente. En el caso de los candidatos podemos mencionar un ejemplo que da Anaya, pues este señala que México necesita paz. De esta manera genera una relación directa entre la experiencia de México, que es un sustantivo propio, que no tiene vida, y que experimenta una vivencia humana. En este caso, está sustituyendo a México por los mexicanos. Pleonasmo. Se trata de una redundancia del contenido que resulta superflua desde el punto de vista informativo. Puede aumentar la expresividad del texto. Tenemos de ejemplo el caso de Andrés Manuel López Obrador, donde dice: gracias, gracias, gracias. Sinécdoque. Sustitución de una expresión semánticamente más amplia por otra más restringida o viceversa. Dicho en otros términos, es un tropo basado en relaciones de vecindad semántica entre el todo y sus partes. Sinonimia. Esta figura se produce cuando se expresa un mismo significado mediante distintos significantes que aparecen a lo largo del texto. Esta figura retórica puede comprender una sola palabra, pero también se puede encontrar a través de sintagmas u oraciones completas. Inclusive podemos decir que fácilmente la podemos identificar cuando los términos o enunciados cortos se encuentran seriados por comas. Por ejemplo, nos dice Mead: los invito a que comparemos preparación, trayectorias, resultados, honestidad y congruencia. Aquí vemos que el candidato nos transmite una misma idea a través de distintos significantes, que en este caso sugiere que es el más preparado para llevar a cabo el cargo de presidente.